Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. Y hoy le tenemos a ustedes y a mí a un invitado de lujo. Me refiero al doctor Antonio Siriaco Cruz, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Así es. Con él conversaremos de todo lo que tiene que ver con el tema de la reforma, el tema económico, qué va a pasar después de estas elecciones, qué le espera el país con el nuevo presidente, que es el mismo de la actualidad, y todo lo que tiene que ver con la mejoría del pueblo dominicano, con lo que será la reforma fiscal que ha anunciado el presidente de la República, que debe ser por consenso. Así es. Después de la pausa, ustedes tendrán la oportunidad de ver las conclusiones y las respuestas del doctor Antonio Siriaco. Seguida volvemos. Repítame, por favor. Antonio. Después de la pausa, volveremos con el doctor Antonio Siriaco Cruz, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital, Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Caonabo, y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. Doctor, casi siempre cuando hay periodos electorales, de votaciones, el pueblo dominicano se inquieta mucho, ¿qué es lo que va a pasar? Pero parece que en esta oportunidad no hubo violencia y no hubo también los reclamos de fraude. Me gustaría que nos haga un concepto de lo que ha pasado en estos 5 meses del año, cómo en el aspecto económico, y cuál es el que usted vislumbra que pasará en los próximos meses del año. Ante todo, Virginia, muchas gracias por la invitación al programa Opinión Pública. Y déjame decirte lo siguiente, el proceso preelectoral fue uno de los procesos más tranquilos que hasta ahora por lo menos hemos vivido, sí, que uno conozca, ¿no? Claro. Y fue así porque incluso las propagandas, uno vio que los partidos políticos no hicieron grandes mítines, esos mítines así tradicionales que hacían en las grandes calles. Sin embargo, también hay que decir lo siguiente, que yo creo que la sociedad dominicana ha cambiado mucho. Es una sociedad con más clases medias. Las clases medias muchas veces ya tienen cierto nivel hay una cultura básicamente aprendida. Y todo esto formó parte de ese proceso preelectoral. Incluso en términos económicos, cuando uno revisaba la ejecución presupuestaria, a mí me sorprendió que en los primeros 4 meses el déficit financiero del gobierno central no llegaba al 1%. ¿Cómo? ¿Cómo así? Cuando en periodos como anteriores parecido a los procesos electorales, todo lo contrario, los gobiernos incrementaban el gasto público, incluso aceleraban pagos para dinamizar gran parte de la economía, pero también para ganarse adeptos. Entonces ahora fue todo un proceso que yo me sorprendió porque incluso la inversión pública, el gasto de inversión, tampoco fue un gasto muy alto. Lo que sí, evidentemente me sorprendió fue que en ese periodo se gastó mucho en pago de intereses a la deuda pública. Y eso es normal porque es un pago que tiene un compromiso. ¿Es bueno o malo eso? No, eso no es bueno, porque eso es uno de los motivos por los cuales hay que hacer una reforma fiscal de largo alcance, porque esos pagos hay que estabilizarlos. Y además, la lógica que básicamente se expresa en las finanzas públicas es el hecho de que tú estás pagando más en intereses que inversión pública. Y tiene que ser al revés, tú tienes que invertir una gran parte de los recursos. Por lo tanto, y sobre todo los préstamos que claro, se han hecho. Los préstamos que se han hecho, en la medida que tú haces más préstamos, eso compromete en el mediano y largo plazo
el presupuesto en pago de intereses. Por lo tanto, eso fue algo que me llamó la atención, pero en sentido general, el proceso preelectoral fue un proceso que uno puede decir, partiendo de la información existente, que no hubo ese despilfarro de recursos por parte del Estado dominicano en sentido general. Ahora, ya pasaron las elecciones. Ese proceso, evidentemente, las encuestas indicaban que el actual presidente reelecto tenía un porcentaje importante, lo cual se expresó eso en las elecciones. Y el presidente de la República y el partido de gobierno tienen prácticamente todos los poderes del Estado. Todos los poderes. Y Es eso, peligroso, y dice mucha eso, y gente. eso es peligroso y no es peligroso. Es Entonces se sabe peligroso, manejar bien. exactamente. Sería peligroso en el sentido de que se utilice todo esto para avasallar, obviamente, a parte de la oposición, y por el otro lado podría entonces actuarse con prudencia, precisamente tomando en consideración de que son demasiados los poderes que tiene el presidente de la República. Pero esto es un elemento, la parte política, que es una precondición para hacer reformas importantes de profundidad. La sociedad dominicana ha sido una sociedad en muchos casos y en muchos momentos históricos muy sabia, porque le ha dado a un partido político, y eso ha ocurrido también con otros partidos políticos que han estado en el poder, le ha dado una especie de cheque en blanco para que hagan reformas importantes. Y ahora va a depender de cómo se maneje el presidente de la República y su entorno. Y eso es una condición que cuando se habla de una reforma fiscal, Virginia, muchas de las excusas que habían anteriormente era que yo no tengo el Congreso a mi favor, que yo no tengo el número de legisladores que va a votar a favor de la reforma, y entonces eso retrasaba el momento de la reforma. Ya esa excusa no está. La otra excusa, que ahora tampoco está, es el tema de la situación económica. Cuando aquí se Usted quiso, decía siempre que en tiempos de crisis no no se se hace puede una hacer. reforma Y fiscal. eso lo dice la misma historia. Por ejemplo, reciente. En el año 2020 aquí se quiso hacer una reforma fiscal. Finales de 2020, principios de 2021, incluso por allá anda un borrador de reforma. Y entonces, resulta que en un tiempo donde hay crisis, o donde la gente sale de una crisis, o cuando la gente está en medio de una crisis, tú plantearle que se sacrifique es un poco difícil. Y entonces eso ocurrió en Colombia, cuando estaba el presidente Duque, y la población colombiana prácticamente salió a la calle. Y eso ha ocurrido también en otros países en tiempos de desaceleración. ¿Por qué, Virginia? Porque la gente siente mucho. La gente tiene que entender que los procesos de crecimiento económico implican que las empresas se están vendiendo mucho, que los negocios están creciendo y tus ingresos mejoran. Entonces, tú te puedes sacrificar un poquito si te piden un Pero está el sacrificio. empresariado Pero, conteste para asumir eso. pero, en tiempos como el que estamos viviendo de recuperación, cuando tú analizas el comportamiento actual de la economía dominicana, la economía creció en los primeros 4 meses 5.1. En el último mes de abril creció 7.8. Y las proyecciones que hay es que va a terminar con un Casi crecimiento un por 5. encima del 5. Uno de los crecimientos más altos en el contexto latinoamericano, que apenas va a crecer un 2%. Entonces, están dadas las condiciones precisamente para que el presidente de la República, el gobierno actual, pueda convocar a los sectores básicamente involucrados, que, Dice por que con, consenso. sí, porque aquí hay una especie de Consejo Económico y Social, que es un órgano constitucional, aunque no es vinculante con el Congreso Nacional, pero sí es una institución que permite recoger a diferentes grupos y sectores de la sociedad dominicana, como el sector empresarial, el sector patronal, la sociedad civil, el sector social, y ahí entonces se puede presentar un escenario que permita, en cierta manera, hacer una discusión importante. Ahora, ¿qué ocurre?
Esta reforma, Virginia, tiene que ser una reforma, como nosotros lo hemos llamado, una reforma integral de largo alcance, que tenga las siguientes características. Primero, que sea progresiva. Segundo, que sea una reforma que permita, en cierta manera, mejorar la redistribución del ingreso y la equidad. Es decir, que vaya dirigida a la gente. Que a los pobres no le afecte Claro, tanto y a la clase media claro, y a la menos. clase media. Y otro elemento, Virginia, es que la parte integral tiene que ver con el manejo responsable por parte del gobierno del gasto público. Por lo tanto, esa reforma tiene que resumir esos puntos, pero además también tiene que ser una reforma que simplifique el proceso de impositivo en la República Dominicana, de pagar impuestos, que la gente vea que es un proceso simple y no un proceso complejo. Entonces, ¿Cómo llegaremos a ese punto? nosotros ¿Qué fórmula? en la universidad, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, hemos estado trabajando en un documento que lo vamos a presentar a la opinión pública y que podemos, y hemos estado delineando una serie de puntos. En primer lugar, ¿por qué debe ser progresiva? Bueno, porque la progresividad parte del hecho de que tú tienes que aquellos grupos de grandes contribuyentes, aquellos grupos de altas rentas, tú tienes que hacer que paguen más, porque la progresividad tiene que ver con la capacidad contributiva. El que más tiene, que más pague. Entonces, nosotros en ese sentido planteamos lo siguiente. El impuesto sobre la renta, tanto para las personas jurídicas como las personas físicas, y también el ITEVI para las personas físicas y las personas jurídicas, son los impuestos donde mayor evasión hay, y mucho más en el impuesto sobre la renta. Entonces, nosotros planteamos que la tasa del impuesto sobre la renta para las personas jurídicas sea sobre la base de la renta bruta y no de la renta neta. Me explico. Por ejemplo, cuando tú como empresa pagas un 27% y tú le vas a pagar a la DGI, supongamos que tú ganas 1.000 y tienes gastos por 500. Tu resultado, ¿cuántos son? 500. A esos 500 es que se le aplica el 27%. ¿Qué ocurre? Muchas empresas, y básicamente empresas que son grandes, lo que hacen es que abultan los gastos. Entonces, en vez de gastar 500, gastan 800. Y si reciben 1.000 y gastan 800, ¿cuánto es su resultado? 200. Y sobre la base de 200 que le ponen el 27%. ¿Qué nosotros planteamos? Mira, está bien, vamos a ponerle el impuesto, ese 27, no a los 500 ni a los 800, sino a los 1.000, a sus ingresos. Y entonces ya eso reduce toda la capacidad de que pueda De abultar de evasión. evasión. Entonces, y eso va dirigido precisamente a los grandes contribuyentes, que ahí es donde se generan, obviamente, grandes niveles de evasión. Vamos ahora con el tema de la simplificación. ¿Qué nosotros estamos proponiendo para el proceso que sea simple? Simple para la gran mayoría de los contribuyentes. Y la gran mayoría de los contribuyentes, Virginia, son pequeños emprendimientos, pequeñas empresas. Este país, en un 95%, 96%, está constituido por MIPIMES. Entonces, esas MIPIMES, nosotros le vamos a crear un régimen que se llama el monotributo. Es decir, Monotributo, qué bien. vamos a transformar ese régimen simplificado de tributación en un régimen de monotributo en el sentido siguiente. ¿Qué es un monotributo? Eso consiste en que esos pequeños contribuyentes van a pagar un monto fijo que puede ser mensual, trimestral, semestral o anual. Eso va a depender del arreglo que se lleve. Y ese monto fijo incorpora no solamente el pago de los impuestos que deben de pagar, sino también que incorpora el pago de la TCSA, Tesorería de la Seguridad Social, TCS, perdón. Incluye el pago de Infotec, que son pagos que tú lo haces al margen.
Entonces tú vas a hacer un solo pago. Supongamos lo siguiente, que si tú vas a pagar 20,000 o 30,000 pesos, que determine eso la DGI, eso es lo que tú vas a pagar, incluye todo. Entonces, ¿qué Usted ocurre? proyecta que usted va a hacer un Claro, solo un pago solo pago. y es más Y eso es fácil. más fácil. Y eso evita que tú incluso estés contratando a algún profesional que te ayude, que te prepare los estados financieros o que Tú, te, oye, Juan o Carlos, que te prepare, ¿verdad?, la declaración jurada. Todo eso. Eso ocurre en Uruguay. Uruguay es uno de los países de América Latina que tiene la tasa de informalidad más baja. Entonces, si nosotros queremos reducir la informalidad, que muchos de los que están informales con negocios entren a la formalidad, tenemos que simplificar el proceso. Y cuando ellos vean eso, que vean que el pago es algo simple, que no requiere de ningún tipo de complicación, entonces eso tiene un efecto de llamada positiva para que se incorporen a la formalidad. Fíjate cómo sencillamente la transformación de un régimen puede tener un efecto de llamada para disminuir la informalidad en la República Dominicana, que es un 57% según el Banco Central. Entonces, eso es un tema importante. ¿Qué otro tema nosotros vamos a proponer con respecto a la clase media? Mira, para que la reforma tenga un elemento de legitimidad, para que una reforma de ese calado pueda sentir o que la clase media o que la clase muchas veces de bajos recursos sientan que esto no va a ser una espada de Damocles. Damocles. Sencillamente tú tienes que vender también la reforma y hay impuestos en los cuales tú tienes que, por su peso, porque son regresivos, tú tienes que hacer lo que sea menos costoso para la población dominicana. Ese es el ITEVI. El ITEVI, nosotros vamos a proponer una rebaja en su tasa, que es una de las tasas más altas que hay en la Y región. va a ser general. No, nosotros en ese sentido estamos proponiendo que sea una tasa de un 18 baje a un 14 y que se mantengan las exenciones de ITEVI para el caso de los medicamentos y el caso de los alimentos. Nosotros estamos en desacuerdo con otros economistas que dicen, y otras propuestas que ahí se están discutiendo, que plantean una baja del ITEVI, pero una ampliación de la Horizontal. base. Y esa ampliación de la base incorpora a todo. Yo digo que no, yo digo que se baja la tasa, pero se mantienen algunos con las exenciones del ITEVI. Otros sectores, que sean sectores maduros, que sean sectores que ya están muy desarrollados, que no lo necesitan, son sectores que hay que entonces ponerle ITEVIS, ¿verdad? Y en otros casos, quitarle las exenciones del ITEVIS. Por ejemplo, aquí hay un sector tan importante como el turismo que recibe algún tipo de exenciones. Pero el turismo Usted es... justifica eso desde parte de turismo. No, en el caso del turismo es un sector maduro. El turismo, de hecho, ya no necesita ningún Ya va tipo a de... ser 11 millones según anuncia Claro, y no solamente eso, tú sabes el que, ministro. tú sabes, este es un país para los turistas que es barato. ¿Tú sabes por qué es barato, Virginia? No es porque tiene o no tiene ITEVI o tiene o no incentivo, es porque el tipo de cambio lo hace atractivo. Esa es la variable fundamental que hace que el turismo en la República Dominicana sea barato. Mira, yo estuve recientemente en una actividad académica en México. En México se está hablando del superpeso mexicano, porque el peso mexicano se ha apreciado con respecto al dólar mucho, porque en México ha habido una entrada muy fuerte de dólares y entonces hay un tema de apreciación. ¿Y qué ha significado eso? Que para el turista es caro México. ¿Por qué? Porque el peso no está tan devaluado, sino que se ha apreciado. En la República Dominicana, Por eso que va a haber no solo claro, 11,000, 12,000 porque claro, México es claro, muy atractivo para los claro, turistas claro, claro, pero México se ha tornado costoso porque el tipo de que cambio se por ha eso digo apreciado. Aquí no. que van a venir para acá. Claro, entonces aquí se ha depreciado, lo tenemos depreciado,
Y entonces cuando un turista viene, les rinde mucho. Pasa también con los dominicanos ausentes. No es lo mismo tú cambiar $1 que esté al 49 o que esté al 59. Entonces les rinde mucho. Muchas de las inversiones que nosotros vemos aquí, de dominicanos ausentes que van, trabajan, pero les rinde mucho por el Y tipo de esa cambio. remesa Y la de la remesa. diáspora. Entonces, Virginia, el tema del ITEVIS, obviamente que va a beneficiar a la clase media y a los sectores de bajos ingresos, porque déjame decirte una cosa, si aquí hay un impuesto que es altamente regresivo, es el ITEVIS, porque proporcionalmente los que menos ganan pagan más, la incidencia es más fuerte de un 18 a aquellos que tienen salario bajo, de un 18 a aquellos que tienen un salario muy alto. Entonces es un impuesto altamente regresivo que yo creo que hay que modificarlo. Otro elemento importante que vamos a proponer, que hace que la reforma sea integral. Tiene que ser integral porque no solamente hay que hablar de recaudaciones y de impuestos, hay que hablar también del gasto público. La Ley Nacional sobre Estrategia de Desarrollo, en su artículo creo que 36, habla no solamente de eh, la reforma fiscal y de tú mejorar las recaudaciones, sino también de tú tener un gasto público de calidad, un gasto público transparente. Entonces yo creo que también el Que gobierno le ha hecho tiene, mucha falta al claro, gobierno. el gobierno tiene que verse en su propio, vamos a decir, su propio ombligo y saber que los recursos que va a recaudar tienen que ser utilizados de manera eficiente. Y en ese sentido, el gasto público tiene que ser, obviamente, siempre de calidad. Y en ese sentido, nosotros proponemos una ley de responsabilidad fiscal sobre la base de una regla que en los tiempos de bonanza, de crecimiento, se le ponga un techo al gasto público y en los tiempos de crisis se le ponga un piso. De tal manera que durante todo el ciclo de la economía haya, exista un equilibrio en las finanzas públicas. Contención. Exactamente. Entonces, ese es, esos son los temas que yo creo que hacen que la reforma fiscal, Virginia, sea una reforma fiscal integral, de gran calado, que sea progresiva, que le permita al Estado recaudar, pero también le permita que los sectores de clase media, de bajos ingresos, puedan tener más capacidad de consumo. Y además, un tema importante que es que buscamos la reducción de la informalidad laboral y la informalidad tributaria. Para terminar con la reforma fiscal, ¿qué le parece de la clase política, la oposición, unida a lo que tiene que ver con la reforma que necesitamos por 20 años Claro, tratando de claro. que eso llegue a la mesa? ¿Qué le parece que tenga más dominicanidad con la temática, no solamente de reforma fiscal, sino de todas las reformas que necesitamos? Mira, tú sabes que la reforma fiscal es la madre de las reformas. Y digo esto, y ya lo he reiterado. Si tú, por ejemplo, mm, habla de la reforma a la seguridad social, que es sumamente importante, porque tiene dos vertientes, la vertiente de pensiones y la vertiente de salud. En ambos casos son sumamente importantes para el devenir de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? En la versión, por poner un ejemplo de salud, tú necesitas la atención primaria como un mecanismo de mejorar los bolsillos, el gasto del bolsillo de la gente. Porque cuando a mí de repente siento algún dolor, yo voy donde un especialista y a lo mejor quizás no debo ir donde un especialista. ¿Cuánto me cobra ese especialista? Yo tengo que tener un seguro médico, yo tengo que tener, eh, yo gasto por, por, por el gasto público, por impuestos, y todo eso al final, después, cuando el médico me atiende, me dice, ah, tú tienes que hacer un copago, una diferencia, Mucho porque no me lo copago. cubre el seguro. Si yo hubiese ido a un centro de atención primaria, lo más seguro, me evito todo eso. Ah, pero tú sabes cuánto requiere completar todo ese proceso de atención primaria, más de 20 mil millones de pesos. Por lo tanto,
El dinero, el Estado Dominicano no tiene esos recursos. Tiene que buscarlo en la reforma fiscal. Pero yo creo que la reforma fiscal es la madre de las Y demás usted ha reformas. dicho que tiene que ser este año. Y tiene Ese, que ser lo este más, y año. tiene que ser lo más pronto posible. ¿Sabe por qué? Porque las reformas, Virginia, tienen sus costos políticos y sus beneficios políticos. Los costos son de corto plazo, pero si el gobierno quiere recoger los beneficios políticos, que son a mediano y largo plazo, tiene que comenzar ahora. Porque si no, entonces, como ha ocurrido con otras reformas, que han sido reformas que han tenido en un momento determinado costos políticos, pero otros partidos han recogido los beneficios políticos, entonces yo creo, por eso yo digo que tiene que ser ahora. Tiene que ser Right ahora. now. Right Right now. now. Así es. Vamos a hacer la pausa y enseguida volvemos. Doctor, el economista Andy Daguarre está tratando de llevar a la población una propuesta que trata de que la deuda casi fiscal del Banco Central se pase para Hacienda, porque a través de bonos puede Claro, ser dirimida y pagada. correcto. Me gustaría saber un comentario sobre esto. Mira, Virginia, es una propuesta que de hace tiempo se ha venido incluso discutiendo, incluso desde hace varios años atrás. Y yo creo que es pertinente que el Banco Central y en esta reforma se discuta el tema de la deuda cuasi fiscal del Banco Central. Y hay que, evidentemente, sacarla del banco y llevarla a Hacienda. No pueden haber dos organismos que estén manejando deuda pública. Uh-huh. México tuvo una experiencia. En México, básicamente, la transfirieron a un organismo especializado para eso. En Chile también pasó algo parecido. En Costa Rica también pasó algo parecido. ¿Y tú sabes por qué? Porque la deuda cuasi fiscal en el Banco Central. Perdón, y en casi todos esos países ha sido Sí, 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 ha sido exitosa. exitoso, sí, eso se ha licuado con el paso del tiempo, ¿no? Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Que en la República Dominicana el Banco Central está manejando esa deuda comenzó con la crisis del año 2003 en 83 mil millones, Y y anda, después y anda, Bancrédito y claro, Mercantil, y hubo que hacer esa misión. ¿Tú sabes en cuánto está esa deuda ahora mismo? 84,000. No, no, no. Comenzó en 83 mil millones de pesos. Y ahora, Más. no, en el 2003. Y ahora esa deuda va en 1.1 billones. Wow. Billones es 1 por 10 elevado a 12, es decir, 1 con 12 ceros. Entonces, eso es algo peligroso, ya, muy peligroso. Y eso lo que ha provocado es que ya ha distorsionado la política monetaria del Banco Central. El Banco Central, básicamente, si nosotros hemos durante mucho tiempo eh, eh, hemos tenido tasas de interés muy altas, relativamente altas con respecto al demás países de la región, es por eso. Porque ¿qué tiene que hacer el Banco Central para pagar los intereses de esa deuda? Emite certificados. Uh-huh. Emite su certificado a tasas atractivas para los grupos financieros, los que compran deuda del Banco Central, las AFP, y se la hace atractiva porque tiene que vender esos certificados, obtener recursos para pagar los intereses que van generando precisamente esos certificados. Y eso hace que las tasas de interés sean altas. Por eso es que cuando uno va a un banco y uno quiere conseguir una vivienda, generalmente se le hace difícil a la gente en este país. Sobre todo el El inicial. inicial, porque prácticamente las viviendas que tú encuentras, así, son viviendas de 5, 6, 10 millones. Ya una vivienda, tomando en consideración el ajuste por la inflación, una vivienda de bajo costo te cuesta 4.5 millones de pesos. Entonces, una persona que gane 25 mil pesos No puede. no puede. Entonces, todo eso porque las tasas son altas. Ahora, cuando tú saques esa deuda de allí y tú la lleves y se discuta y la asume el gobierno central, y a partir como se pagan las demás deudas, que es con bono que emite en este caso Hacienda,
las tasas de interés van a ser más bajas. Y eso va a beneficiar. Mira, es un beneficio, Virginia, es un beneficio que se puede vender como parte de la reforma. Si el Estado, si el gobierno es inteligente, utilizan la reforma para comenzar a dar un paso importante y eso va a tener un beneficio político mucho mayor que los costos políticos. Pero eso hay que venderlo, la reforma hay que venderla. Tú tienes que buscar un mecanismo mediático que la gente te crea, que convenza a la gente. Y eso es lo que te va a dar una legitimidad. Y eso es lo que le va a quitar a la población dominicana ese temor. Porque generalmente tú asocias reforma fiscal con aumento de impuestos, con menos recursos, con un precio más alto. Y eso necesariamente no tiene por qué ser así. Entonces yo creo que ese es un paso importante y es un tema importante de reforma, el caso de la deuda cuasificada del Banco Central. Con la reforma que falta, doctor, ¿cuál de ellas le siga la reforma fiscal Yo creo que, para su entender y lo que le beneficia al pueblo? yo creo que aquí la gran reforma siguiente, que es la que crea cohesión social, es la reforma a la ley de la seguridad social. Aquí el tema de la salud es un tema Terrible. terrible, tú lo has dicho. El tema del coste de bolsillo que tiene la gente sobrepasa el 6%. Por ejemplo, tú pagas, yo pago un 2% de qué? De los impuestos que el Estado recibe y se lo transfiere a salud pública y el presupuesto de salud pública, que es un 2% del PIB, todo eso viene de los impuestos. Eso aparece todos los años en el presupuesto. Pero tú no solamente pagas eso, tú también y yo también pagamos un 2% de que de seguro médico, de aseguramiento, ¿verdad? Pero luego, cuando vamos al médico, que le pasamos el seguro y el médico te atiende, entonces al final, en promedio, dice, mira, esa, ese tratamiento no te lo cubre el seguro. Entonces, por lo tanto, tú tienes que pagar una diferencia y tienes que hacer un copago. Es un 2%. Entonces, tú tienes, pago 2% de impuesto que va para el gasto público, 2% de aseguramiento y un 2% de copago. Es un 6% el gasto público, el gasto en salud en la República Dominicana. Y eso pesa mucho. Mira, es un gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo, un 2% es mucho. Entonces, esa es una reforma que hay que hacer. El tema de las pensiones. Tenemos que buscarle Pero a través de una las resolución. pensiones están abogando porque salga de ahí el interés, el inicial de la casa para los trabajadores. Bueno, eso es un recurso que se ha acumulado, pero aquí todavía, Virginia, no se ha comenzado a pagar las primeras pensiones eh, por vejez. Entonces, ahí que se van a comenzar a pagar en 2028. Entonces, cuando la gente comience a recibir pensiones de 5.000 pesos, 6.000 pesos, ¿tú crees que eso le va a dar para cubrir el coste de la canasta familiar? Que el coste de la canasta familiar en el primer quintil ronda casi los 36.000 pesos. Es Aunque ha mucho. bajado la inflación, pero que no se ve en los No, está supermercados. bien, abajo de la inflación, pero el coste de la canasta familiar siempre mínimamente se incrementa porque ¿Cómo que siempre usted dice? Se suben ascensor y baja por la escalera. se suben, los precios suben por el ascensor, pero bajan por la escalera, bajan lentamente. Entonces, hay ¿Y precios que cómo suben. hacemos para que bajen también por ascensor? Bueno, Que bajen por entonces ascensor. ahí vienen las políticas públicas. Eh, nosotros en estos días, bueno, quizás, y eso lo mencionamos aquí, eh, cuando hablábamos del precio de los medicamentos y que en otros países son baratos y que aquí, Sí. la estructura de mercado aquí son difíciles. Doctor, pero Generalmente, a un aquí, médico mío es 7.000 pesos que me está cobrando por sí, copago sí, 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 y sí, 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 10. sí, así mismo. Y eso no es nada. Por ejemplo, yo que conozco y que algunas veces, bueno, lo he vivido,
de personas que tienen algunos tipos de condición, como el caso, por ejemplo, del eh, eh, espectro de Asperger, que es un Ah, autismo sí. leve. Cuando uno va, por ejemplo, a buscar un especialista, no lo encuentra. Y si lo encuentra, es en determinado, son dos o tres. Y le ponen una cita Y son muy cada 2 inteligentes. meses. Pero son consultas que son 5,000 y 6,000 pesos y 7,000 pesos y que no lo cubren los seguros. Entonces, todo Pero la eso, salud mental tampoco lo cubre. claro, ¿Cómo vamos a reformar entonces, esa, rápidamente eh, esa seguridad entonces social? la ley, y es complicada porque ahí hay grupos de intereses muy fuertes, Demasiado. tanto en la parte de pensiones como en la parte de, en la parte Hay de grupos que quieren que salud. no tengan AFP, No, entonces el pero Estado entonces tiene que va. asumir, Exacto. su responsabilidad en ese aspecto, ¿no? Y déjame decirte, eso es un camino que tenemos que recorrer para luego ponernos los pantalones de que somos un país desarrollado, somos un país, porque si no, ya nosotros podemos seguir aquí en los programas y programas y tú puedes decir que la economía creció y bien que creció, pero ya no basta eso. Eso hay que traducirlo en condiciones de vida, eso hay que traducirlo en política de cohesión social, eso hay que traducirlo en políticas que mejoren las condiciones de la gente, que te permitan, que nos permitan a nosotros, quizás en el ocaso de nuestras vidas, tener una vida tranquila, una vida sin ningún tipo de sosiego, que los alimentos los medicamentos se nos faciliten. Todo eso son parte de las reformas que hay que hacer. Claro, estamos proponiendo la reforma a la seguridad, a fiscal, que el Estado tenga recursos, que el Estado mejore los servicios públicos, servicios de transporte, servicios de salud, servicios de medicamentos, todo eso. Y que las pensiones que otorgue a los servidores públicos o las pensiones especiales a determinado tipo de figura, bueno, sean pensiones que sean dignas. De eso se trata. Y yo creo que hay que comenzar con esta reforma. Y la reforma al salario de República Dominicana, que están deprimidos, en Bueno, relación a América Latina, por ejemplo. pero el salario, yo creo que ya es una política pública que el gobierno debe ir mejorando con el crecimiento de la economía. Pero si hay algo que mejora el salario real, son los servicios públicos. Cuando el gobierno mejora el servicio de transporte, le está mejorando los bolsillos a mucha gente. Cuando el gobierno mejora los hospitales, los servicios de salud, cuando el gobierno tiene atención primaria, le está mejorando los servicios a mucha gente y eso significa un incremento en el salario real. Por lo tanto, yo creo que hay que ir por Pero partes. que venga pronto es Bueno, yo espero, por eso yo digo que la reforma tiene que ser una reforma lo rápida. más pronto posible. Porque están dadas las condiciones. Tú no puedes decir que hay que esperar que la economía se recupere, se está recuperando, que hay que esperar que yo tenga No un, hay, un dominio en el como Congreso, decía el ya pueblo, no hay tu tía. no hay tu tía. No hay tu tía. Esa es la Vamos a realidad. hacer la última pausa, enseguida volvemos. Doctor, parece que el anticipo le están dando los responsos próximamente. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué medida usted cree que va a tomar para esto? Mira, Virginia, yo pienso que el anticipo, las razones que dieron origen al anticipo, con esta reforma fiscal debe de aparecer. Yo creo que el anticipo ya, si se hace una reforma como la que nosotros proponemos, de integral de largo alcance, no hay razón alguna para que el anticipo se mantenga. El anticipo surgió de manera incluso muy, que no iba a ser permanente, ¿no? Y entonces se ha quedado. Y se ha quedado por las debilidades precisamente del Estado Dominicano en términos recaudatorios. Y se ha quedado también por la imposibilidad de que en el año 2012, 2013 no se hizo la reforma como se debió hacer, sino básicamente fue una especie de parche, como se dice, el parche. Yo creo que ahora no.
Ahora están dadas las condiciones para que se haga una reforma y desaparezca totalmente el anticipo. Es distorsionante, ¿Y qué ¿verdad? va a pasar con la economía, con este de anticipo que todo el mundo está en contra? No, bueno, porque si la reforma le permite al Estado tener los recursos suficientes, evidentemente que ya no habrán razones para que exista el anticipo. El anticipo surge ante una situación de debilidad recaudatoria del Estado dominicano. Y entonces eso se impuso como un elemento que iba a ser transitorio, pero se ha quedado allí ante la imposibilidad de hacer una reforma o un pacto fiscal en la República Dominicana. Pero yo creo que eso, con una reforma importante, debe desaparecer. Aquí hay cosas, aquí hay temas que hay que ponerlo en la discusión en el tema de la reforma, que son problemas estructurales que tiene la economía dominicana. Y ese problema del anticipo, eso hay que tratar de que ya no exista. Igualmente pasa también con el tema eléctrico. El tema eléctrico, que es un tema que pesa mucho en la finanza pública, es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa. El pacto eléctrico, Claro, eso hay que igual poner, que la reforma. claro, porque nosotros estamos transfiriendo todos los años básicamente entre 1.000 millones, 1.100 millones y 1.200 millones de dólares al año. Entonces, eso es un problemón, eso es un problema grande. De manera que yo creo que todo eso hay que ponerlo en esa tesitura. Doctor, usted ha hablado de que la República Dominicana va a crecer de un 4 a un 5%, pero los imponderables mundiales no tienen que tener con ojo avisor. Claro. ¿Qué está pasando con la crisis de Ucrania y Rusia, lo de Israel y los palestinos y otros imponderables que pueden surgir? ¿Cómo eso afecta a la economía dominicana? Mira, Virginia, nosotros siempre, y esa ha sido la posición, y la hemos externado aquí, la reforma tiene que ser lo más pronto posible. Ahí aprovechar el timing. ¿Por qué? Porque la economía dominicana no está aislada del mundo. Hay un entorno internacional que tú no controlas y que todavía esos focos que en un momento determinado generaron distorsiones a nivel mundial en precios clave como el petróleo, de los insumos alimenticios, están ahí, están están en baja intensidad, pero en cualquier momento eso puede, como decimos, como un volcán y Erosionar. erosionar. Entonces, ¿qué ocurre? Que el tema de Rusia y Ucrania no se ha resuelto. Y incluso Rusia está intensificando por algunas zonas estratégicas. Recientemente el, el- el presidente Biden le dio recursos a Ucrania para la compra de armamentos. Recientemente el presidente de Ucrania estuvo en España y le dieron recursos para la compra de armamentos, de tal forma que eso en cualquier momento vuelve otra vez a un momento álgido, pero también está un tema que no tiene solución y que se ha encrudecido, que es el tema del conflicto entre Palestina e Israel. Todo eso que afecta a una zona importante, que es la zona del Mar Rojo, que Sí. es la zona del estrecho de Bab el Mandeb, que es la zona del estrecho de Hormuz, donde en toda esa zona Hay te, hay conflicto conflicto y técnico. no solamente eso, sino que se mueve más del 22% del petróleo en el mundo, se mueve más de un 30% de bienes y servicios que vienen de Asia hacia toda la parte del Mar Rojo, el canal de Suez, y luego pasa todo eso al, al Mediterráneo, a la parte del Atlántico y viene, ¿verdad?, hacia la zona del Caribe. Todo eso está ahí y es un elemento que está pendiente, que por eso es que a pesar de que la economía dominicana tiene buenas proyecciones, siempre y cuando se mantengan esas condiciones en el entorno internacional que no controlamos. Por lo tanto, la parte geopolítica es un elemento que aparece como una amenaza en todo este proceso. Y por eso es que hay que aprovechar el tiempo, hay que aprovechar el momento, el timing de hacer esta reforma. Doctor,
¿Qué le parece esos 4 años que acaba de pasar con el licenciado Luis Abinader? ¿Y qué espera la economía dominicana con este cuatrenio que viene? Mira, yo pienso que fueron 4 años donde la economía dominicana tuvo un desempeño que no fue el desempeño tradicional que ha tenido. Con la pandemia Tema la pandemia, y la guerra. luego entonces en febrero del 2022 surge la guerra entre Rusia y Ucrania, y luego entonces viene el tema más reciente entre Israel y Palestina. Todo eso son, como decimos los economistas, Imponderable. choques externos que afectan el comportamiento de la economía. Yo creo que hay un proceso importante de aprendizaje. Ya sabemos cómo lidiar con esos choques y le permite a las actuales autoridades tener más información, más conocimiento y creo que esa curva de aprendizaje que generalmente todo el mundo tiene cuando se inicia, yo creo que ya la pasaron. De manera que estos 4 años, en ese sentido, uno puede sentirse que ya saben cómo actuar en cada una de esas situaciones. ¿Y cómo afectará el tema haitiano, que lo tenemos ahí? Que casi vienen los kenianos, que todos Sí, los sí, sí, días sí, sí, hay sí, un sí. problema para que no vengan. Sí. ¿Qué problema Mira, el tema le surge a haitiano, la República Dominicana con no, la economía? siempre es una amenaza permanente. Nosotros vivimos en una sola isla. Tú no puedes agarrar un serrucho y partirla en dos. Eso significa que estamos condenados a convivir, pero que cada uno esté en su lugar correspondiente. Yo creo que en la medida, es una realidad, aquí hay una población haitiana, una parte importante, eso hay que reconocer lo que trabaja en el campo, hace las labores agrícolas, hace las labores de construcción. Pero yo siempre he dicho que el tema migratorio hay que establecer un orden regulatorio. Si tú vas a Estados Unidos, tú tienes que ir con tus documentos. Y los dominicanos que Y están cumplir fuera las y leyes. cumplir las leyes. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que ordenar ese proceso desde la frontera. Y en ese sentido, yo creo que ese es el gran reto que tiene la sociedad dominicana y el país. Porque no podemos tener una frontera porosa. Tenemos que tener una frontera donde exista un orden y yo creo que si hay un tema que también está pendiente es la ordenación del proceso migratorio en la República Dominicana. Nos queda un minuto. Yo quiero que nos diga cuáles de los sectores económicos en la República Dominicana están al tope, usted se siente conforme y cuáles son deficitarios en este momento. Bueno, si partimos de los últimos comportamientos que ha tenido la economía dominicana a nivel sectorial, yo creo que ha habido un repunte de sectores importantes. El año pasado hubo una caída del sector de la construcción y se fue fondeado por el Banco Central. Hay un sector que básicamente en los últimos meses y el año pasado tiene un crecimiento negativo, que es el sector minero, pero son elementos muy particulares de la Por ejemplo, economía. con el oro. El caso del oro, el caso, por ejemplo, de la Falcon Bridge, hay problemas internos en la producción. Y entonces, esas empresas no han podido aprovecharse de los precios altos de las materias primas y de los metales, por ejemplo, como el oro, o como el ferroníquel, o como el cobre, que está muy alto. Entonces, yo creo que ese ha sido quizás el punto, vamos a decir, el menos luminoso sectorialmente. Y ya el otro punto, en el otro lado luminoso, ha sido el turismo, que ha venido liderando durante los últimos años la economía dominicana. Gracias a Dios. Eso es así. Ese es vamos a decir, el sector que ha sido el sector estrella en los últimos años en el país. Bueno, como siempre, las gracias, doctor, de Gracias a venir ti. una vez más a darnos este Panorámico. especie de alerta y Claro, de precisión de lo que está pasando con el tema económico, de una persona tan maravillosa y que nos lleva a las conclusiones más efectivas de este tema y sobre todo cómo lo hace con tanta gracia, con tanta didáctica gracias, gracias. para mí y para los amigos Muchas televidentes. gracias.
Ustedes amigos, será como siempre el próximo domingo, donde yo les encuentro nuevamente en otra opinión pública. Hasta entonces.